Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Bienvenidos y gracias por hacerse el tiempo para venir a DevConnect 2025 acá en Argentina. Para todos los que venimos de la industria de la tecnología, que este evento esté sucediendo en Argentina es un lujo y que podamos tener representación de distintos partidos de legisladores nacionales y provinciales. Para nosotros es un lujo total, así que muchísimas gracias por venir, por estar acá y por compartir un poco sus ideas sobre esta industria. Vamos a empezar por una preguntita rápida y cortita, así entramos en calor, que es, primera pregunta que les quiero hacer, ¿están usando AI? ¿Están usando inteligencia artificial? No hago nada sin preguntarle a ChatGPT cómo, qué, de qué manera, para qué. Nada. Martín. Absolutamente. Cuando quiero... Hola, hola, hola. Ahí está. Sí, absolutamente. Cuando quiero leer rápido algo largo, lo uso. Cuando no me convence un tweet que estoy haciendo, lo uso. Para actualizar el perfil de LinkedIn, lo tuve que usar también. Así que sí. No sabía que teníamos esas preocupaciones por acá también. Marina, Sí. ¿estás usando AI? A full, lo uso para ordenar papers cronológicamente, porque estoy haciendo el doctorado y a veces tengo 20, digo, por lo menos leerlos de manera ordenada, y recetas de cocina también, un montón. Excelente. ¿Y Taí? Lo uso bastante, la verdad que sí. Trato de chequear bastante. Tengo una anécdota muy breve. Un día tenía que dar una charla y entonces le pedí a ChatGPT que me busque una frase de un autor. Y entonces me tiró una frase espectacular. Dije, esto es bárbaro, voy con esta. Y se me ocurrió por casualidad ponerla en Google y no la encontraba. Entonces le pregunto a ChatGPT, che, ¿de dónde sacaste la frase? Y me dice, bueno, en realidad no hay evidencia de que el autor haya dicho esa frase. Digo, casi me tiro a la pileta. Entonces la uso, pero trato de chequear porque sabemos que a veces inventa cosas. Lo que pasa es que las inventan tan bien que incluso a veces superan a lo original, ¿no? Como lo de algunos políticos. Algo así. Bueno, y ahora la pregunta que tengo, que creo que es a lo que venimos todos, es: ¿estamos compitiendo a nivel internacional como país para Argentina realmente ser un hub de tecnología, de innovación, del mundo cripto, que ya lo somos también, ¿no? Pero para potenciarlo aún más. Entonces, ¿cómo ven a Argentina en esa inmersión internacional y en esa competencia internacional por el talento, por las empresas, por ser realmente este hub de tecnología e innovación de la región? El que quiera arrancar. Bueno, yo creo que tenemos todas las oportunidades para que la Argentina sea ese faro del mundo en materia IA, en materia tecnología, en materia tech, finance, por muchos motivos. Primero, una región estable, pacífica, los climas, que tenemos de todo. En el caso de Buenos Aires y otras ciudades de la Argentina, una movida cultural, una movida social. Desde la noche de Buenos Aires hasta los cafés de Buenos Aires durante el día. Nos alineamos en usos horarios bastante interesantes y sobre todo tenemos una posibilidad enorme que creo que es el doble clic que tenemos que hacer, que es básicamente desarrollar en paralelo, además de los recursos humanos extraordinarios que tenemos, que se demuestran en los unicornios, que se demuestran en las competencias internacionales, en las startups que aparecen todo el tiempo número uno en todas partes del mundo. Tenemos la oportunidad de desarrollar fundamentalmente la energía eléctrica que se necesita para que esa doble vía se permita desarrollar. ¿Puedo agregar? Dale. Ese talento, esos recursos humanos necesitan, creo que, profundizar el contexto, ¿no? Y tener la seguridad jurídica que estamos buscando, las reformas tributarias, las reformas laborales. Creo que el contexto en el que estamos yendo tiene que seguir en ese rumbo, porque si no, no sé si con el talento y los recursos vamos a poder atraer, ¿no?, la inversión y el desarrollo de ese punto de vista. A mí me parece que hay áreas, hay oportunidades y hay riesgos. Hay áreas muy subdesarrolladas que hoy están liderando la expansión de los avances tecnológicos. Por ejemplo, el mercado financiero argentino es uno de los más subdesarrollados del mundo. Es una gran oportunidad. Al mismo tiempo, eso explica, lo decían en el panel anterior, por qué Argentina fue un early adopter de cripto
tan masivo, porque no tenemos moneda. Entonces, eso es una gran oportunidad. El nivel de capital humano que tiene Argentina en promedio es una extraordinaria oportunidad. La debilidad de las instituciones que protegen derechos de propiedad, los cambios macroeconómicos violentos, la inestabilidad política, son todos riesgos. Es difícil hundir capital cuando, por suerte, están, ahora lo digo a propósito porque le toca a un diputado del espacio político contrario hablar después que mí, pero ahora están en el Congreso intentando un tipo de regulación que es mala para la industria porque es parte de no entender el fenómeno que están tratando de regular, y entonces tiene ese riesgo Argentina siempre. Argentina es muy prone to regulations, le encantan las regulaciones, le encanta empezar primero regulando, después preguntando qué es. Y entonces, de hecho, estamos pasados de regulaciones. Eso no quiere decir que no tenga que haber alguna regulación, ahora entraremos en la pregunta, pero el riesgo siempre en Argentina es que nos volvamos a pasar de rosca en la regulación y que eso implique alguna carga o alguna limitación para el desarrollo de proyectos de negocios. A ver, creo que evidentemente el tema del capital humano es una de las grandes ventajas de la Argentina. Eso no es el resultado de un accidente en la naturaleza, es el resultado de un sistema educativo público, gratuito, de excelencia que en la Argentina tiene por lo menos hace 100 años, con sus idas y vueltas, pero que se sostiene, por suerte, a lo largo del tiempo y que ha dado grandes profesionales, científicos a nuestro país. Y también un sistema científico-tecnológico que, por supuesto, a uno le gustaría que sea más desarrollado, pero creo que la Argentina, por lo menos en la región, se ha destacado bastante, ¿no? Con lo cual, me parece que esas son las principales ventajas que tiene la Argentina para utilizar a su favor y que es importante sostener esas instituciones. Y por supuesto el debate de la regulación es un debate relevante. Efectivamente uno puede pasarse de regulación, puede pasarse de desregulación. Creo que es un debate que hay en el mundo, ¿no? De cómo regular tecnologías novedosas, de cómo hacer compatible la seguridad jurídica con la soberanía tecnológica del país. O sea, yo creo que es compatible, pero que hay que discutir también una perspectiva de soberanía tecnológica en la Argentina y cómo uno asimila tecnologías novedosas, bueno, sin perder una perspectiva crítica sobre ellas, ¿no? Y bueno, ahora supongo que discutiremos sobre los usos concretos, pero me parece que la Argentina tiene una enorme oportunidad, no solo económica, sino para transformaciones que necesita nuestro país, en el Estado, en el sector público, en las organizaciones sociales, el tercer sector, de cómo utilizamos estas tecnologías a favor de una perspectiva de desarrollo, no solamente como un negocio, a favor de las perspectivas de desarrollo del país, ¿no? Que me parece que es lo que necesitamos. Qué espectacular que podamos tener esta conversación así tan pluripartidaria y que además todos estemos de acuerdo en estas bases de, che, acá hay un talento increíble, hay una industria que ya empezó a desarrollarse de una excelente manera, y tocaban un tema que a mí me interesa mucho, que es siempre la innovación va muy rápido, esto está yendo rapidísimo, hoy más rápido que ayer y más rápido que anteayer. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para, desde la legislación o desde la regulación, ir atrás de esa velocidad, que lo vamos siguiendo de atrás, creo que en eso compartimos, ir a una mejor velocidad para acompañar a esta innovación que se da en todo el mundo, no solo en Argentina? Yo creo que hay que intentar llegar a un lugar donde la innovación no llegó y como nosotros tardamos en el sistema político en producir las normas un tiempo, la única manera de ser proactivos es encarar antes de que llegue a ese lugar. Por ejemplo, discusiones sobre el derecho de propiedad de los datos. En general, las industrias que utilizan datos y se alimentan de datos, una cosa que me pareció ridícula de la ley Goyan, que es la ley que se utilizó en Argentina, el proyecto de ley, todavía por suerte no es ley, pero que intenta regular inteligencia artificial, es que le pide que las instituciones que utilizan inteligencia artificial informen el proceso mediante el cual se toma una decisión, por ejemplo, de crédito de rating o de lo que sea, ¿no? Como si el que usa inteligencia artificial lo supiera. Es decir, justamente lo que no sabemos, una caja negra muchas de las veces, la forma en que funciona el algoritmo. Le pide un registro
de los algoritmos de inteligencia artificial, pero la característica del algoritmo de inteligencia artificial es que es una máquina de aprender a partir de los datos. Hasta que no lo alimentaste de datos, ese algoritmo no tiene forma. Mejor dicho, sí tiene una forma, por supuesto. Claro que tiene una forma de aprender, pero no sabemos exactamente cómo va a proceder ese algoritmo y qué tipo de lecciones va a hacer. Claro, puede tener sesgos y puede tener algunas cosas que nosotros vemos que tiene efectivamente y que no quisiéramos que tenga. Y está bien la preocupación. Pero no tiene sentido un registro de un algoritmo cuando se diseña antes de que ese algoritmo haya aprendido con un montón de datos. Pero sí tiene sentido discutir de quién son los datos, porque eso limita, por ejemplo, la competencia. Si uno pudiera tener algún esquema de portabilidad de datos, entonces eliminaríamos el riesgo de monopolios tecnológicos. Imagínate que yo me pueda ir a un... ¿Por qué Google es el mejor buscador por lejos de todos los otros buscadores? Porque antes de ChatGPT entra ahora el debate, ¿no? Pero porque esencialmente aprende de mi historia de búsquedas. Pero eso limita la competencia. Puede haber otra empresa que quiera hacer un desarrollo mejor en algún sentido, pero no puede usar mis datos de búsquedas anteriores. Pero mis datos de búsquedas anteriores son míos, no son de Google. O al menos deberían serlo. Ese es un debate. ¿De quién son los datos? Cuando Itaí hablaba de soberanía, yo la entiendo. Yo cada vez que me hablan de soberanía me cuento los dedos de la mano de vuelta, pero la entiendo en el sentido pragmático de la palabra. La entiendo pragmáticamente. Por ejemplo, una ciudad que quiere regular el tránsito. Yo quisiera poder, si mañana me toca ser jefe de gobierno de la ciudad, quisiera poder usar los datos de Waze para planificar la forma del tránsito de la ciudad de una manera que fluya mejor y sea más eficiente. Pero ¿de quién son los datos? Cuando vos das el conforme de que utilicen tus datos, ¿qué regulación me gustaría a mí? Te los presto a los datos, no te los doy. Te los presto, usalos para que aprenda tu inteligencia artificial. Pero toda la experiencia de mi uso como usuario, el dato que generé yo es mío, no es tuyo. Entonces, esa discusión sobre de quién son los datos es una discusión central en la inteligencia artificial y en la regulación de la inteligencia artificial, y me parece que nosotros, si adelantamos en esa discusión, si empezamos a pensar esos problemas antes de llegar a esa discusión, va a llegar dentro de unos años. Entonces podríamos empezar hoy a tenerla para que cuando llegue esa discusión nosotros ya tengamos el esquema resuelto. Yo creo que las nuevas tecnologías nos interpelan a salir del paradigma de la legislación o la regulación. Para llegar a un descubrimiento, vos tenés un proceso individual, de error, de prueba. Para sacar una legislación, la votás por mayoría. ¿Qué descubrimiento y qué ciencia se logra por mayoría? Entonces, los ecosistemas de innovación hoy en día están tratando de buscar regulaciones dentro de las comunidades, dentro de las... es como que hay que cambiar eso y no podemos pensar que solo la regulación o la legislación nos puede solucionar. Tal vez ahora de un punto de vista de transición, porque nos tocó a todos aprender al mismo tiempo y los legisladores no conocemos, no sabemos, tenemos que aprender, pero también tenemos que pensar apostando a otras generaciones a la educación. ¿Cómo educamos para ser responsable de tus datos, saber dónde meter los datos, para ser responsable de tus claves? Porque la mejor manera de tener una moneda que no dependa del Estado ni de una custodia es teniendo tu propia, es decir, participando, ¿no? Privadamente. Entonces, sé que es disruptivo, sé que no es lo que se acostumbra, pero tenemos que salir y acompañar esta cultura de la descentralización, de las comunidades que se autogobiernan y empezar a pensar en ese sentido. No, yo vuelvo a tu pregunta original que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Me parece que es absolutamente natural que suceda este fenómeno de que la tecnología avanza más rápido que las leyes, que la legislación. No creo que... Estoy seguro que dentro de todos los partidos políticos y espacios políticos hay gente con posiciones más reactivas y posiciones más entusiastas sobre este tema. No creo que sea patrimonio de uno u otro espacio político, estoy seguro. Y me parece que eso es lógico, ¿no? Cuando hay cambios vertiginosos, bueno, hay que entender también a gente que eso le da miedo. Es un sentimiento válido. No es que son unos idiotas que no entienden. Es que cuando hay cambios vertiginosos, tecnología, etcétera, bueno, hay mucha gente que dice, che, pará, quiero entender esto, ¿qué onda? Bueno, es lógico. Hay que encontrar la vuelta, persuadir. Yo soy partidario de que siempre las innovaciones tecnológicas podemos aprovecharlas a favor de una perspectiva
de desarrollo humano, desarrollo social, de desarrollo tecnológico. Hay que usarlas a nuestro favor. Y eso implica, bueno, discusiones puntuales. El algoritmo es un tema que atraviesa un montón de discusiones, desde las discusiones laborales, de las nuevas formas de trabajo, ¿no? Donde hay problemas de perspectivas de cómo se regula esa relación, ¿no? Hoy hay relaciones laborales atravesadas por un algoritmo, ¿no? Y vos hablas con muchos trabajadores que trabajan bajo la lógica del algoritmo, que tienen problemas de comunicación, de gestión, de diálogo con una suerte de gran hermano que gobierna muchos sectores y que uno no sabe bien con quién hablar o cómo resolver. Y así un montón de cosas. El otro día escuché una anécdota de lo cuento muy brevemente porque sé que tenemos poco tiempo, de un intendente de un pueblito de las afueras de Francia que estaba a las puteadas porque Waze hacía que por un tema del algoritmo, le mandaba un montón de autos por ese lugar, ¿no? Entonces el tipo le generó un quilombo bárbaro en su ciudad por la cantidad de tráfico que no tenía infraestructura para llevar. Entonces el tipo estaba como loco buscando a ver cómo podía hacer para resolver ese problema. Y no había con quién hablar. Porque la respuesta era, mira, no puedo hacer nada, flaco, es el algoritmo, ¿no? Bueno, entonces, el algoritmo es una innovación tecnológica que nos resuelve muchas cosas y también tiene problemas que hay que resolver. Y donde la humanidad, el ser humano, la sociedad, a través de sus instituciones, tiene que intervenir de alguna manera. No para cohibir, no para frenar las innovaciones, pero sí para orientarlas en función de los objetivos sociales que persigue una sociedad, ¿no? Eso me parece que es algo básico, ¿no? Entonces, porque además, yo creo que lo más interesante de este evento, digamos, sobre lo que trata de este evento, que tiene que ver con la tecnología blockchain, que tiene que ver, es la descentralización como una vía, efectivamente, para romper muchas trabas, regulaciones, ineficiencias que genera el Estado, pero también la descentralización como una alternativa a los monopolios también que existen en el sector privado, ¿no? Porque no es que el Estado tiene regulaciones ineficientes y el sector privado también tiene problemas. Bueno, recién Martín decía uno respecto a la competencia cuando hablaba del tema del buscador de Google, ¿no? Bueno, yo a favor de eso, a favor de usar mecanismos de descentralización y también de privacidad de los datos para que también los mecanismos de mercado que operan con esta tecnología funcionen mejor y sirvan mejor para los intereses de la sociedad, sin dudas. Primero, antes de dar mi opinión sobre tu pregunta, una aclaración porque tenemos muchas visitas, muchos visitantes extranjeros, muchos que probablemente estén viendo con optimismo lo que pasa en la Argentina y no queremos que de este panel, que me gustaría que se llame Non-Regulation Day, se vayan desincentivados. Deregulation había pedido claro, Ale. Deregulation habrá pedido el secretario de Desregulación, que mucho de esto sabe, pero un mensaje subtitulado. A la ley Goyan le vamos a llamar la no ley Goyan porque no va a ser ley. Entonces eso es muy importante. Digo, Goyan se va de diputado nacional, no van a tener mayoría. Eso es muy importante que lo sepan. Sobre todo aquellos que están pensando en invertir en la Argentina. No lo vamos a permitir. Dicho eso, y respondiendo a tu pregunta, me parece que tenemos que pensar al revés de cómo venimos pensando. Venimos pensando que el Estado viene detrás, y el Estado viene detrás porque seguimos pensando como en el siglo pasado, que la oferta ordenaba la demanda. Entonces, si uno piensa, y me voy a un poco de historia argentina, 150 años atrás, la campaña del desierto de Roca, iba el Estado adelante, avanzaba, y detrás iban los desarrollos privados. Bueno, ese mundo no existe más. El mundo de la tecnología, el mundo en el que vivimos, la demanda ordena la oferta. Entonces, si la demanda ordena la oferta, naturalmente el Estado va a ir detrás. Y eso no nos tiene que estresar. De hecho, nos tiene que poner felices, porque sería muy triste tratar de pensar políticas y regulaciones para cosas que aún no existen. Porque en realidad vamos a estar queriendo regular algo que no sabemos y no conocemos. Nadie puede regular algo sobre lo que no conoce o sobre lo que no sabe. Por eso me parece que el instinto en general, pero en el mundo IA, blockchain, fintech en particular, tiene que ser invertido. Los legisladores tenemos una tendencia natural por deformación profesional a querer legislar cosas. ¿Qué es este vaso? ¿Lo puedo legislar? Y es como tipo, no funciona así.
primero tenemos que ponernos el chip de pensar, ok, previamente y por si las dudas no está regulado. Y entonces después veamos qué sí tenemos que regular, veamos, y voy a decir una palabra que todavía no la escuché en este panel, pero obviamente todos la decimos 25.999 veces al día, que es sandbox, qué marco vamos a crear, cuáles son esos andariveles, ¿no? Si uno pensara por una autopista, podría pensar como en el guardarray. Ok, ¿cuál es el guardarray que me pone algún marco, algún límite para que yo sepa por qué autopista voy y cómo no me caigo? Ahora, la lógica de querer ponernos adelante es una lógica que clara y nítidamente no va más. Santi, perdón, quería agregar una cosa. Estas tecnologías nos permiten además tener mucha más confianza en los contratos entre las partes. No tenemos que volver a respetar la voluntad de las partes, que es algo que se perdió muchísimo y ya tiene que ver con el Poder Judicial, no solo con nosotros, ¿no? Después. Entonces, yo creo que también hay que mirar por ese lado. Me encanta el debate que se empieza a dar y me encanta que se dé este debate en el país porque es verdad, yo que vengo estando en casi todos los eventos que pude de estas últimas semanas alrededor de DevConnect, veo muchas empresas de afuera con ganas de venir a invertir y con muchas preguntas sobre la Argentina y me parece que está bien que nos podamos dar estos debates sobre la industria y en el marco de esos debates me pregunto si ustedes ven alguna iniciativa en particular que puede salir desde el Congreso o que puede salir desde el Estado para promover mayor atracción de talento y de empresas del sector tecnológico en general o de cripto en particular a la Argentina. A mí me parece que que la mejor política pública es la estabilidad, que no hay otra política pública y sobre todo la estabilidad no solo la macroeconómica, sino la estabilidad de las reglas de juego. Por ejemplo, volviendo al caso de la ley Goyan. La ley Goyan también tiene un capítulo de baja de impuestos, con el cual tampoco estoy de acuerdo. O sea, la ley pareja no es rigurosa. Por supuesto, a mí me gustaría que no haya ningún impuesto en Argentina, pero no hay ninguna razón para que un sector particular de la actividad tenga que tener menos impuestos que otro sector. Sí es cierto que el perfil regulatorio debería ser regional y no local. En términos, volviendo sobre la discusión de soberanía que planteabas vos. Porque pensar que nosotros podemos regular de manera local algo que no tiene... O sea, si hay algo que borra el avance tecnológico es la noción de frontera. Entonces, cuanto más amplia sea el esquema regulatorio, más efectivo puede llegar a ser. Pero me parece que hoy por hoy, lo que nosotros, la seguridad que podemos darle al inversor y que debemos darle es en términos de estabilidad política y en términos de estabilidad económica, que no requerimos ningún esquema de regulación extra. Yo, de hecho, ustedes me invitaron a algún evento de regulación más temprano en el año, y mi primera duda siempre se la misma pregunta: ¿por qué quieren regular? ¿Para qué quieren? ¿Qué resultados están esperando que ocurra producto de la regulación? Entonces, aseguremos estabilidad política, aseguremos estabilidad institucional de normas, aseguremos estabilidad macroeconómica y vamos a tener un montón de oportunidades de inversión en Argentina muy buenas para todo el mundo. Yo sabes que siempre voy a ir por el lado de la educación. Creo que tenemos que detectar actores claves. Nosotros somos actores claves, los legisladores, la justicia, los docentes. Hay que generar en todas las provincias un plan, no te digo que estatal, pero público-privado, para poder todos empezar a aprender y tener la conciencia y el ejercicio de que no es que aprendo ahora y dejo de aprender. Tenemos que entender que tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo, porque si no nosotros no vamos a saber legislar, los jueces no van a saber resolver conflictos entre partes o entre empresas, y creo que eso, más allá de que no es una política a corto plazo, como para decir, ordeno la macro, también da incentivos a que la gente venga, que Argentina se lo está planteando en serio. Y bueno, pues yo voy por ese lado. ¿Y ahí, Damián? No, a ver, yo creo que el Estado tiene mucho para hacer, no es para abrir ahora el debate, no creo como Damián que el Estado esté en retirada,
pero no creo que el mundo esté yendo en esa dirección, ni China, ni Estados Unidos, ni más. Creo que estamos en un contexto de una competencia económica y tecnológica muy fuerte, liderada por los estados, y que la tendencia de los estados es invertir cada vez más dinero en tecnología, en ciencia, y creo que la Argentina tiene que sostener eso. La Argentina, en términos de la educación, no solamente de educación en términos de dar herramientas para que la sociedad adopte tecnologías nuevas, dar herramientas para la formación, sino también de inversión en educación, en ciencia y en tecnología. Yo creo que la Argentina, y lo vinculo con lo primero, es decir, una de las razones, quizá la principal, por la cual tiene una enorme ventaja hoy en este sector, tiene que ver con esos recursos humanos. Entonces, lo que la Argentina, creo, la Argentina y los estados en general, pero bueno, a mí me importa la Argentina, pues nuestro país no debería hacer es abandonar la inversión en educación, en ciencia, en tecnología, que es fundamental para el desarrollo de esto. Después, por supuesto, todo se puede mejorar muchísimo. No sé si viene otra pregunta después o no, pero creo que la adopción de tecnologías de inteligencia artificial, de blockchain, etcétera, puede mejorar también mucho el funcionamiento de los estados. No sé si era un tópico sí mismo eso, pero lo meto ahora. Creo que eso es una gran tarea pendiente que tenemos nosotros, de cómo usar a favor de hacer un Estado más eficiente estas tecnologías nuevas descentralizadas. Pero creo que el tema de la formación y la inversión en infraestructura educativa, científica y tecnológica es clave. 4 palabras. Reforma laboral, reforma impositiva. Se viene gordos, inviertan ahora, compren rápido, compren barato. Este fue un consejo gratis, el próximo se los cobro. Vamos con la última pregunta, porque nos estamos por quedar sin tiempo, así que les pediré que la hagamos en un minutito de respuesta, que es esto de ¿dónde ven que la tecnología podría mejorar la función del Estado de cara a la ciudadanía, la experiencia de los ciudadanos con el Estado? Cualquier idea que se les venga a la cabeza, o incluso si quieren usar este minutito de cierre para algo más para hablar de la industria, lo mismo. Muchas áreas. A nivel local, para el orden del tránsito, por ejemplo, me parece un uso ya, necesario ya. Para derecho de propiedad, para estructuración de contratos, para registros de propiedad, para registrar transacciones, por ejemplo, que hoy requieren la participación de un Estado caro, burocrático y que nos demora mucho tiempo, para la inscripción de empresas, es decir, buena parte de la burocracia puede simplificarse usando inteligencia artificial y buena parte de los servicios públicos que se producen en materia de educación, por ejemplo, por mencionar un solo caso, Adastra, que muchos de ustedes saben qué es un tutor de inteligencia artificial que desarrolló Elon Musk, que ayuda a los chicos de entre 7 y 11 años a mejorar su nivel de matemática. Argentina tiene un problema con el nivel educativo en matemática que genera un sesgo en la elección de carrera luego en favor de carreras sociales y en contra de carreras científico-tecnológicas. Me parece que si nosotros pudiéramos empezar a utilizar una licencia como esa o alguna variante de ese tipo de licencia para ayudar a los chicos a desarrollar mejores habilidades en matemática, lo tendríamos que usar, y lo mismo en otros bienes públicos, como por ejemplo en salud. Capital humano, me sumo, capital humano en salud, en educación, lo que hablaba Martín sobre los tutores de inteligencia artificial. Hoy en día vamos a necesitar los recursos humanos, como los docentes, para acompañarnos en un desarrollo de humanidad, de muchísima más humanidad que es necesario para distinguirnos de la tecnología. Entonces, que la tecnología nos sirva para aprender más personalizado, nos sirva para aprender más rápido, distinto, más profundo, como decía él, sin estos sesgos, y que podamos disponer de los recursos humanos para otras cosas. Pero la verdad que todo el capital humano, las trayectorias, en Chile hay como registros desde la panza hasta tu trayectoria de jardín, en la primaria, y vas viendo por qué podés llegar a tener ciertas condiciones. Es enorme, también con protección de datos, etcétera, pero todo el desarrollo del capital humano y tu futuro laboral es fundamental. Bueno, de adopción de tecnologías para mejorar el Estado, un montón. Me parece lo más obvio, quizás, es todo lo que es licitaciones públicas y demás. Me parece que ahí es muy evidente que tanto por cuestiones de transparencia, trazabilidad, y el tema de los contratos inteligentes, ¿no? Creo que es
un concepto y una tecnología que se podría aplicar muy bien para un montón de bienes públicos o servicios públicos, ¿no? Cuando, digamos, uno de los problemas con la ineficiencia del Estado tiene que ver con qué pasa cuando el Estado no funciona, ¿no? Bueno, cómo se resuelven los litigios, cómo se resuelven los problemas. Bueno, creo que los contratos inteligentes podrían ser una guía para en muchos aspectos de tener mecanismos automáticos, de bueno, me parece que hay un montón. Yo, por último, porque sé que ya estamos cerrando, creo que está buenísimo hacer esta discusión, que está buenísimo el evento, quiero felicitar y agradecer por la invitación. A mí lo que más me gusta de estas nuevas tecnologías es que veo un gran espíritu colaborativo y yo creo que eso es lo más interesante que veo en la comunidad tecnológica que se está creando, que es un gran espíritu colaborativo y que eso creo que tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, creo que puede haber distintos prejuicios ideológicos, pero creo que eso tiene mucho que ver con cómo hacemos para que un uso crítico de la tecnología sirva para fines humanos. La tecnología no es un fin en sí mismo, los negocios no son un fin de sí mismos, son un medio para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, ¿no? Y vivir en sociedades mejores. Entonces, a mí me gusta eso de esta comunidad y creo que más allá de prejuicios ideológicos que pueda haber, me parece que ese es un punto en común que nos debería unir a todos. Gracias. Cortito, yo creo que hay cientos de aplicaciones a las cuales evidentemente se le podría hacer al Estado, pero hay una que a mí me obsesiona mucho, que es más que al Estado en sí, a la política. A toda actividad le llega su Uber. A la política también le va a llegar su Uber. Y me obsesiona bastante pensar cómo va a ser ese Uber, ¿no? Si va a ser un alcalde IA, si vamos a votar por redes sociales, o cómo va a ser ese nuevo sentido de representación. Como sea, lo que sí sé es que el futuro poco tiene que ver, o menos tiene que ver, con lo que ocurra en los pasillos del Congreso y mucho más tiene que ver con las líneas esas que escriban ustedes en los códigos de las distintas plataformas. Qué lujo de panel, gracias a los cuatro, un placer. Me encanta que hayamos recorrido un poco de todo desde la importancia de la educación en este aspecto, del talento, de la posibilidad de tener una ID digital, de guardarnos nuestros datos y que sean nuestros o por lo menos poner en cuestión de quiénes son, de pensar la transparencia y la trazabilidad en las licitaciones públicas, de pensar que hay que repensar nuestro sistema de gobierno desde la evolución que se va a dar propio de la adopción de estas tecnologías. Una discusión súper rica para dar en este marco. Muchísimas gracias, Itaí, Marina, Martín, Damián, por su tiempo, por venir hasta acá y por trabajar en abrir estos debates que creo que se tienen que abrir no solo en el sector privado, sino también en la política, de cómo volver Argentina a ese centro hub de innovación, de tecnología y más del mundo cripto en Latinoamérica. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a vos.